oportunidad que nos das de poder estar juntos, de poder estar reunidos, Señor. Te pedimos que en medio de todo, Señor, tú puedas venir y sentarte aquí con nosotros y partir el pan, Señor, que necesitamos. Señor, gracias. Por favor, ven, Señor, y quédate con nosotros esta mañana. Siéntate a la mesa, Señor, y danos, Señor, aunque sea de las migajas que caigan de la mesa esta mañana, Señor. Aquí estamos, Señor, esperando, Señor. Gracias. Podemos sentarnos, hermanos. Buenos días, hermanos. Qué bueno volver a verlos otra vez. Hace más de 8 años, creo yo, fue, regresando de la boda de Carolina Caballero, allá en Copán Ruinas. Veníamos Madecadel, Isobela, Esmeralda y yo. Veníamos ya de regreso, y para quienes han ido a esa zona de Honduras, saben que hay que salir hacia Guatemala, atravesar un tramo de unos minutos y luego entrar a Honduras, ¿verdad? Y luego al regreso es lo mismo. Pero quienes han ido por ahí se recordarán que hay una bifurcación regresando de Copán Ruinas para acá. Ya en territorio de Guatemala uno puede agarrar para Guatemala, para El Salvador, o agarrar para Esquipulas. Quienes han ido a Esquipulas también se recordarán, hace algún tiempo, ¿verdad? Entonces hay que estar alerta para tomar esa bifurcación y la dirección correcta. Y me acuerdo que Made andaba en planes de cortejo con Esmeralda. Entonces le dije yo, mira, si querés, para que aproveches el viaje, termines de aprovechar el viaje, yo manejo. Yo nunca había manejado un pickup, sí había manejado carro sedán y no había manejado fuera de El Salvador. Pero le dije, yo creo que puedo manejar y así pues aprovechas el tiempo. Y así fue, lo hicimos. Pero justo en esa bifurcación, bueno, él por venir hablando y yo intentando manejar, la cuestión es que íbamos para Esquipulas. Y me decían, no, aquí vamos mal, por acá no hemos pasado. Y no, vamos bien. Yo me recuerdo que sí, aquí era, y así caminamos por varios minutos, hasta que aquel me dijo, no, definitivamente esto no es el camino correcto, dame el carro. Bien molesto, y yo, vaya. Ya me quité y él empezó a manejar, retomó el camino y creo que unos minutos después, ya en el camino correcto, ya me dio el carro otra vez. Pero ¿a cuántos nos ha pasado eso alguna vez? Que nos hemos extraviado, nos hemos perdido, teníamos que tomar un camino y tomamos otro, ¿verdad? Todo nos ha pasado. Vamos por favor a Isaías 53.
Isaías 53, en el versículo 6, la primera parte, solo la primera parte, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esta es una ilustración que el profeta Isaías ocupa para darnos a entender nuestra condición como seres humanos. Dice: todos nosotros nos descarriamos como las ovejas, ¿verdad? Ya todos hemos escuchado eso. Hay necesidad de que el pastor vaya dirigiéndolas y haciéndolas volver al camino, porque igual que los seres humanos, las ovejas tendemos a descarriarnos en lugar del camino que debemos de seguir por otro camino. Y ya hablando más sobre esto en Romanos 3, dice en Romanos 3, leo del versículo 9 al 12, dice, está hablando el apóstol Pablo y está haciendo referencia a los judíos, y dice en el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Mejores que los judíos? Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Entonces, volvemos a ver que hay una característica de nuestra condición humana, y como dice aquí el apóstol Pablo, aquí nos pone a todos en los mismos términos, a todos bajo la misma condición, sin excepción, judíos o gentiles, quienes vivían por la ley, quienes no, todos, sin excepción, dice, nos desviamos. Y aquí agrega un elemento más y dice, todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Y alguien podría sentirse como un poco ofendido por esta aseveración. Pero quiero, para quienes están o estuvieron incluso en el concurso bíblico de menores, quiero hacer una pregunta y la pueden responder quien quiera. Ya saben cuál es, ¿verdad? Dice, pregunta por 20 puntos, está fácil. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Respuesta correcta, Cam, por 20 puntos. Dice, pecado es cualquier cosa que viola la voluntad de Dios. Cualquier cosa que viola la voluntad de Dios. Si hay algo que viola la voluntad de Dios, es pecado. Por eso el apóstol Pablo en Romanos dice, todos están bajo pecados. Porque si hacemos un poco de memoria, recordarán ustedes algo en nuestra vida que haya violentado la voluntad de Dios. Tal vez, sí. Bueno, de hecho, esa respuesta del concurso bíblico de menores está dentro de Romanos 3, que es la porción que estamos leyendo. Pero entendemos entonces que cualquier cosa que violente la voluntad de Dios es pecado. Y en Romanos 12, aquí mismo en Romanos 12, dice en el versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y todo esto que ha dicho tiene una razón. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo esto que dijo en estos versículos 1 y 2 tiene una razón, tiene un para qué. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Dios está interesado en que, como dice aquí, comprobemos cuál es la voluntad de Él para nosotros. Dios es el primero que está interesado que comprobemos. En la versión de la Biblia de las Américas dice que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y si Dios está interesado, y este es por mencionar un versículo, pero a lo largo de la Biblia vamos a encontrar varios versículos donde vemos expresada la voluntad de Dios para nuestras vidas y el interés que Dios tiene de que conozcamos su voluntad para nuestra vida. Él es el primer interesado, o sea, no nos ha dejado aquí en un laberinto, ¿verdad? Como para, ¿y cuál es la voluntad de Dios? A través de las Escrituras, Él nos muestra cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y no solo nos muestra cuál es la voluntad de Dios, sino que Él es el primer interesado en que conozcamos cuál es esa voluntad. Porque, repito, cualquier cosa que viola la voluntad de Dios es pecado. Cualquier cosa. Entonces, primero necesitamos, como dice Romanos, comprobar, verificar cuál es la voluntad de Dios para luego apartarnos de violar. Significa infringir, quebrantar, ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, primero necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios para luego alejarnos de cualquier cosa que infrinja, que quebrante, que violente, que vaya en contra de la voluntad de Dios. Ahora, el problema es que hay un problema. Siempre hay un problema, ¿verdad? Me diría mi esposo. Todo lo haces problema. ¿Por qué todo lo haces problema? Pero sí hay un problema. Vamos, por favor, a Salmo 19. Salmo 19, para que vean que no es algo mío, sino que de verdad hay un problema. Salmo 19. Dice en el Salmo 19, en el versículo 12. Ya hemos leído antes este versículo, ¿verdad? Pero dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En la versión de las Américas dice, ¿quién podrá discernir sus propios errores? Entonces, ya teníamos un problema, ¿verdad? Y el apóstol Pablo lo dijo, Isaías lo dijo también, y en los salmos lo dicen también, que todos pecamos, ¿no? Y como pecar es violentar la voluntad de Dios o lo que Dios ha dispuesto, ellos han ocupado una figura como una oveja que se desvía del camino. Y dice, todos nos desviamos, todos nos extraviamos, todos nosotros, a uno, nos apartamos del camino, de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Todos. Y dice el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores?
O sea, todos pecamos, todos nos hemos extraviado del camino. Pero el problema es que como seres humanos, así como la oveja es incapaz por sí misma de regresarse al camino, de regresar al redil, y hay necesidad de que haya un pastor, a veces en condiciones muy extremas, que haga hacer volver a la oveja al camino por las características mismas de la oveja. Lo mismo ocurre con nosotros. Somos incapaces como seres humanos de entender, de discernir nuestros propios errores. Entonces, eso es lo primero importante que necesitamos entender de nuestra condición como seres humanos. Somos incapaces de entender, de discernir nuestros propios errores. Y, peor aún, muchos de ellos, de esos errores, están ocultos. No son perceptibles, no son visibles. O sea, ya es un problema que si vemos un problema y no sabemos entender y discernir ese problema. Y el problema se vuelve más grave porque muchos de esos problemas están ocultos. Ni siquiera los vemos, ni siquiera los percibimos, ¿verdad? Y ¿a cuántos nos ha pasado, no una vez, sino quizás varias veces, a mí me ha pasado, que decimos, no, esto no me vuelve a pasar, no me vuelve a pasar, esto última vez que me pasó, no vuelvo a pasar por aquí, no vuelvo a cometer este error. ¿Y a cuántos nos ha pasado que volvemos a caer en el mismo error? Y si yo ya había dicho que no iba a hacer esto, no tenemos la capacidad como seres humanos. Y es algo muy importante que entendamos, que no tenemos la capacidad de entender nuestros errores. Y eso tiene una razón. ¿Por qué? Para que entendamos por qué como seres humanos somos incapaces de entender y de discernir nuestros propios errores. Y lo dice el profeta, el Señor, a través del profeta Jeremías en el capítulo 17. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. La razón por la que como hombres, como mujeres, como seres humanos no podemos discernir, entender nuestros propios errores es, dice Jeremías 17, 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, nuestro principal enemigo está dentro de nosotros, ¿verdad? Hay alguien o hay algo dentro de nosotros que tiene dos características. Es engañoso más que cualquier otra cosa y perverso. Cuando escuchamos la palabra perverso, ¿qué nos imaginamos? Un niño que con una cara así como que quiere hacernos daño y nosotros no nos damos, o sea, sospechamos que quiere hacer algo con nosotros, pero no sabemos qué está maquinando en su cabeza, ¿verdad? Para hacernos algo perverso. Bueno, mucho más que eso es nuestro corazón. Dice que es engañoso más que cualquier cosa y perverso. O sea, nuestro corazón tiene la firme decisión de engañarnos una y otra vez, las veces que sean necesarios, y hacernos ir por otro camino, contrario a la voluntad de Dios. Ahora, aquí tenemos un problema sobre otro problema, sobre otro problema, ¿verdad? Cada vez más profundo, más profundo y más profundo. Y ya dijimos que es imposible para nosotros como seres humanos entender nuestros problemas. Muchos de esos ni siquiera los vemos, ¿ya? Y vamos a caer una y otra vez en el mismo error, porque hay un problema y es nuestro corazón.
Ahora, ¿cuál es la respuesta? La respuesta no la tenemos nosotros definitivamente. Dice ahí mismo en Jeremías 17, en el versículo 10. Bueno, leamos otra vez el versículo 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién conocerá el corazón? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La respuesta, la única respuesta a nuestra condición humana, a nuestro corazón engañoso y perverso, a nuestra incapacidad de entender y de discernir nuestros errores, la única respuesta a el pecado, a nuestro pecado, a esa constante infracción de la voluntad de Dios que está en nuestra naturaleza, dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pongo a prueba ese corazón engañoso y perverso, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Y quiero, hermanos, que vayamos al Salmo 43. Teniendo en mente este contexto del problema y la respuesta, aquí está el problema de nosotros como seres humanos. Y hay una respuesta, y la respuesta está en Dios. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso que hemos entendido, con esa respuesta? ¿Qué vamos a hacer? Dice el Salmo 43. Perdón. Perdón, Salmo 81, versículo 11. Salmo 81, versículo 11. Salmo 81, versículo 11. Este salmo está hablando del pueblo de Israel saliendo de Egipto y entrando al desierto. Y dice, entre otras cosas que está narrando el salmista de esa experiencia del pueblo de Dios, dice, haciendo referencia a ese momento en que Dios se presenta al pueblo de Israel y era tan fuerte la experiencia que el pueblo estaba teniendo que el pueblo le dice a Moisés, no queremos escuchar a Dios, no vamos a escuchar a Dios. Es terrible esto que estamos escuchando, esto que está pasando. Escucha a Dios y nosotros te vamos a escuchar a ti. Dice en el versículo 11, Salmo 81, 11, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón y en consecuencia caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Entonces, estamos leyendo este salmo para que veamos un ejemplo de lo que pasó con el pueblo de Israel y un ejemplo para nuestros días, un ejemplo para nosotros. Aquí estaba el problema y estaba la respuesta que hemos hablado esta mañana, ¿verdad? El pueblo tenía un problema y aparece la respuesta. Pero ¿cuál es valga la redundancia, la respuesta del pueblo a la respuesta de Dios? ¿Qué dice el pueblo?
No queremos oír la voz de Dios. No queremos la respuesta. Entonces dice, en consecuencia, el versículo 12, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Entonces, hermanos, igual que cuando nos hemos extraviado, igual que cuando nos hemos perdido, ¿verdad? Tenemos dos caminos, uno o el otro. Solo dos. Escogemos el camino correcto o nos perdemos. En resumen, o escogemos la voluntad de Dios o escogemos el pecado, ¿no? Y no tiene que ser, escojo entre cometer asesinato y no cometer asesinato. Yo creo que ahí sería un poco más fácil escoger el camino correcto, pero pecado es cualquier cosa que violenta la voluntad de Dios. Entonces, solo tenemos dos caminos: o hacemos la voluntad de Dios o violentamos la voluntad de Dios, o obedecemos, escuchamos y obedecemos, o pecamos. No hay otro camino, ¿verdad? Y aquí vemos al pueblo de Dios como un ejemplo para nuestros días, como un ejemplo para nuestras vidas, escogiendo el camino incorrecto. Y esto que pasó aquí con Moisés, que está narrando el salmista, va a volver a pasar con Josué, va a volver a pasar en los jueces, va a volver a pasar con un profeta, va a volver a pasar con otro profeta y con todos los profetas. Y finalmente viene Jesús. Y ¿se acuerdan de aquella parábola? Dice el dueño de aquella viña: quizás hoy, como voy a mandar al hijo del dueño, quizás hoy sí van a escuchar, van a ver que es diferente, que es alguien importante el que está llegando para hablarles. ¿Y qué es lo que hacen? Le hicieron peor que a todos los que habían enviado. Entonces, esa es una característica arraigada en nuestro corazón, en nuestra naturaleza. Ir en contra de la voluntad de Dios. Pecar, esa es nuestra naturaleza. Y solo hay una respuesta. Dice Jeremías: yo, Jehová, que pruebo la mente y el corazón. ¿Para qué? Para darnos conforme a nuestras obras y a nuestros caminos. Entonces la pregunta aquí importante es: ¿qué camino vamos a tomar? ¿Qué camino vamos a tomar? ¿Qué decisión vamos a tomar? Y en consecuencia, ¿qué acciones van a venir como resultado de esa decisión que tomamos? ¿Qué obras se van a producir como resultado de la decisión que tomamos de un camino o el otro? Ahora, hermanos, decíamos que es imposible para nosotros como seres humanos entender esto, discernir esto. Y es por eso que vez tras vez cometemos los mismos errores. Y hay errores que son pequeños, como tomar una vía incorrecta, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que hubiera pasado? Bueno, esa vez ahí con Made, con Isobela y con Esmeralda, si hubiéramos seguido por media hora, una hora hacia Esquipulas, bueno, hubiéramos llegado a Esquipulas y hubiéramos sabido que no era El Salvador y que estábamos 1 o 2 horas extraviados y vamos a llegar muchísimo más tarde en la madrugada, quizás acá. Sí, quizás se nos pudo haber pinchado una llanta, bueno, tantas cosas, pero digamos que hasta cierto punto es algo insignificante. El problema es que esta incapacidad nuestra también se eleva, se escala, se traduce, se pasa a decisiones más complejas, más complicadas en nuestra vida, que tomamos todos los días, aunque a nuestros ojos sean decisiones pequeñas, son decisiones que pueden tener resultados muy grandes. ¿Cuántos hemos tenido en nuestras manos una brújula
bueno, quizás algunos la tuvieron análoga, otros en sus teléfonos, pero ya han visto lo interesante de esa brújula, ¿verdad? Cómo funciona hasta cierto punto de manera independiente de todo y regido por la fuerza de la Tierra, y siempre nos está dirigiendo hacia un mismo punto. Y ven que las brújulas tienen grados que nos indican dónde estamos ubicados, y si estamos utilizando una brújula para dirigirnos hacia algún lugar, notamos que esa brújula tiene diferentes grados, ¿ya? Y nosotros podemos dirigirnos por eso. Ahora, se han puesto a pensar en un barco en el mar. Bueno, primero, ¿cómo cuando nos ubicamos en buen salvadoreño, ya han visto cómo son nuestras direcciones, ¿verdad? O sea, hay una dirección postal, ¿ya?, que aparece en la guía, que aparece en diferentes lugares, pero no nos ubicamos por esas direcciones, ¿verdad? Sino que, pues sí, pero y en buen salvadoreño, entonces ya decimos, enfrente de aquella tienda, ¿verdad?, de aquel poste, de aquel rótulo, esas son las direcciones. El problema es si cambiaron el rótulo, ¿verdad? Si el patrocinador de la tienda ya no es Pepsi, sino que ahora es Coca-Cola, ya se nos complicó. Pero imaginémonos en alta mar, un barco, ¿cómo se ubica? ¿Cómo se ubica un barco? Por las gaviotas que van volando, que no son un punto fijo. ¿Cómo se ubican? Un avión, ¿cómo hace para ubicarse? Allá arriba, por las nubes, por la forma de las nubes. ¿Y una nave espacial? ¿Cómo hace para ubicarse ahí arriba? Hay instrumentos de medición, ¿verdad? Ahí no hay otra opción. Ellos solo se guían por instrumentos de medición porque no hay ningún punto de referencia. Y les mencionaba esta brújula porque prácticamente todos estos barcos, naves, aviones se guían con instrumentos de medición que en principio ocupan la brújula, pero son mucho más complejos. Pero la cuestión es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya han visto lo complicado de esos instrumentos de medición, ¿verdad? Tienen un montón de botones, de luces, de palanquitas. ¿Y qué pasa si el que va maniobrando, conduciendo, ve que hay una leve variación en la dirección de hacia dónde tienen que ir? ¿Qué creen que va a pasar? Ahí en alta mar, en el cielo o en el espacio, ¿qué pasaría si quien va manejando ve esa leve de 1 grado quizás, o 2 o 3, y dice, no pasa nada, solo 1, 2 o 3 grados, y sigue avanzando por 3, 5, 12 horas? ¿Qué creen que va a pasar? Se va a perder, se va a extraviar, va a llegar definitivamente a un lugar hacia donde no iba. Ahora, si en nuestro caso como seres humanos no somos capaces de entender nuestros errores, de discernirlos, ni siquiera los vemos, hay muchos que están ocultos, y encima tenemos un corazón como ese niño perverso que está queriéndonos hacer daño, queriéndonos hacer mal, y nosotros ni siquiera sabemos y nos damos cuenta qué es lo que viene, con qué sorpresa nos va a salir. ¿Qué hacemos? Hoy sí, Salmo 43. Voy a leer todo el capítulo. Dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán
me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y leo de nuevo en el versículo 3, dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Estamos, hermanos, terminando un año, ¿verdad? Un año extraño, un año complejo, un año complicado, incierto, y hay, no sé si ustedes lo han notado, cierta ansiedad porque se termine ya y dejarlo atrás y que comience el otro, ¿verdad? Pero si somos honestos y realistas, el próximo año va a comenzar exactamente igual como este, o sea, no habrá cambiado nada. Y entonces, bueno, seguiremos probablemente teniendo un año complicado, extraño y complejo. La vida es así. Pero lo complicado es que en medio de ese mar, en medio de ese espacio, en medio de esa oscuridad, tenemos que caminar, ¿no? Tenemos que seguir, tenemos que avanzar, ¿no? Y en ese caminar, en ese andar, en ese continuar, vamos por aquí o vamos por allá, tomamos una decisión o tomamos la otra, independientemente de cómo esté el año y cómo se desarrolle. Nosotros seguimos caminando, nuestras familias siguen caminando, nuestro trabajo sigue caminando, nuestro negocio, la iglesia, el país, todo sigue caminando. Y si volvemos al origen, al principio de este mensaje, en ese andar, en ese caminar, puede ocurrir que de acuerdo a la naturaleza de nuestro corazón, nos desviemos, nos tomemos nuestro propio camino, nos equivoquemos, erremos, pequemos en el sentido de de no hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué opciones tenemos, hermanos? ¿Qué opciones tenemos? Dice el Salmo 43:3, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. En resumen, hermanos, no hay esperanza en nosotros mismos. En nuestro corazón no hay esperanza. Ya vimos que, de hecho, es el problema, nuestro corazón, ¿ya? Si voy a querer tomar las decisiones por una corazonada, por lo que siento en mi corazón, por lo que me dice mi conciencia, es muy probable que voy a tomar malas decisiones, que me voy a apartar, que voy a agarrar el camino que no era, ¿verdad? Porque ya vimos cuál es el problema de nuestro corazón, ¿ya? Y nuestro corazón nos hace andar en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios caminos. Y una y otra vez vemos cómo el pueblo de Israel decía, no, este es el camino correcto, ¿verdad? Aunque el profeta estaba diciendo algo contrario, aunque el juez estaba diciendo algo, no, este es, ¿verdad? Y se levantaban incluso otros falsos profetas y les animaban esos pensamientos y esas acciones. Y ellos decían, no, así estamos bien, no hay problema, no pasa nada. Esa es nuestra naturaleza. Pero la única respuesta dice, envía tu luz y tu verdad,
estas me guiarán. En este año que vamos a comenzar y en cada uno de los días de ese año que Dios nos permita vivir, y en ese avanzar y en esas decisiones que necesitemos tomar, ahí vamos a estar otra vez, ¿verdad? En esa bifurcación. ¿Qué camino tomo? ¿Qué hago? ¿Agarro esto o agarro este otro camino? ¿Hago esto o hago lo otro? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Y si bien es cierto que en nuestra naturaleza no tenemos esperanza, sí tenemos una respuesta. Sí hay una esperanza, pero no está en nosotros. Para terminar, y si pueden por favor ponerse de pie, vamos a Isaías 50. Isaías 50. Dice en el versículo 10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Dice el versículo 10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Hermanos, independientemente de cómo venga el próximo año, de lo que pase o vuelva a pasar, confiemos en el nombre de Jehová y apoyémonos en nuestro Dios. No nos apoyemos en nuestra propia fuerza, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia, en las opiniones. Apoyémonos, confiemos en el Señor y apoyémonos en nuestro Dios. Y dice, confíe en el nombre de Jehová. Aquí está haciendo referencia a las características de Dios. El nombre nos define las características de una persona, la personalidad, la naturaleza. Dice, confíe en el nombre de Jehová, porque en un salmo dice el rey David que los que confían, que los que temen al Señor, el nombre del Señor, van a confiar en Él. Nosotros tenemos dos opciones: o tememos de lo que está pasando o de lo que vaya a pasar, o tememos y confiamos en el nombre del Señor. Pero necesitamos conocer esas características, conocer esa naturaleza, experimentarla, y el mejor momento para aprender a conocer esas características de Dios es en el momento de la incertidumbre, es en el momento de la indecisión, es en el momento complicado,
y cuando no sabemos qué hacer, cuando hay muchas opciones o no hay opciones y no sabemos qué hacer. Ese es el mejor momento para aprender a confiar en el nombre del Señor y apoyarnos en Dios, porque no hay otra respuesta, no hay otro camino. Ya vimos cuál es el otro camino, el camino de las ovejas, ¿ya? El camino de desviarnos, de pecar, de ir en contra de la voluntad de Dios. Confiemos en el nombre del Señor y apoyémonos. Espíritu de Dios, escudriña mi corazón, envía tu luz y tu verdad a tu santo monte me llevará. La gloria de tu presencia me transformará y renovará todo mi ser. Espíritu de Dios, escudriña mi corazón, envía tu luz y tu verdad a tu santo monte me llevará. La gloria de tu presencia me transformará y renovará todo mi ser. Señor, tinieblas han comenzado a inundar la tierra. Esta palabra de Isaías, Señor, se está cumpliendo. Tinieblas han comenzado a inundar la tierra. Lo hemos visto, Señor, ha sido nuestra experiencia. Y por momentos, Señor, experimentamos esas tinieblas, esa oscuridad, esa duda, ese temor, esa incertidumbre, esa preocupación, esa angustia. Por momentos lo experimentamos este año, Señor. Lo reconocemos, lo confesamos. Es cierto, Señor, hubieron momentos en que dudamos, en que no guardamos la fe, Señor, en que nos desviamos, en que seguimos nuestros propios caminos y nuestros pensamientos. Encendimos nuestras teas para andar a la luz de ellas, Señor. Es cierto, este año, pero Señor, oramos esta mañana. Envía tu luz, Señor. Envía tu verdad, porque ellas nos guiarán. Ellas nos guiarán este nuevo año y en nuestra vida. Aunque las tinieblas llenen la tierra, tu luz y tu verdad pueden guiarnos,
Tú enciendes nuestras lámparas, Señor. Tú enciendes nuestra lámpara. Jehová, Jehová nuestro Dios, alumbra nuestras tinieblas. Sí, Señor, es lo que oramos esta mañana. Alumbra, alumbra nuestras tinieblas. Envía tu luz, envía tu verdad. Líbranos de nuestro corazón engañoso y perverso. Líbranos, líbranos de nuestros caminos. Líbranos de nuestros pensamientos. Líbranos de nuestro corazón, Señor. Espíritu, Espíritu de Dios, ven y haz la obra, haz tu obra. Es nuestra única esperanza, Señor. Es nuestra única esperanza. La senda del justo como la aurora es. La senda del justo como la aurora es, que aumenta más y más hasta la plenitud, hasta la plenitud. La senda del justo como la aurora es. La senda del justo como la aurora es, que aumenta más y más hasta la plenitud, hasta la plenitud. La gloria de tu presencia me transformará y renovará todo mi ser. Señor, gracias por este año que nos diste, Señor. Gracias por este tiempo que nos diste, por las condiciones que nos diste. Gracias por todo, Señor. Gracias por todo. Gracias. Gracias, Señor, por cada día, por cada semana, por cada mes. Gracias, Señor, por este año, por cada experiencia. Gracias, Señor. Gracias porque siempre, siempre, Señor, estuviste con nosotros. Aún en el, y más, Señor, y más aún en el valle de sombra y de muerte. Gracias, Señor. Gracias porque siempre estarás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento y preparan mesa aún delante de nuestros angustiadores. Unges nuestra cabeza con tu aceite y haces rebosar nuestras copas. Y el bien, tu bondad, tu misericordia están con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor.
Gracias. Y en tu casa, Señor, moraremos eternamente. Gracias, Señor. Es nuestra esperanza, Señor, y es nuestra oración para este año nuevo. Hazlo, Señor, hazlo. Sigue pastoreándonos, sigue llevándonos a través del desierto. Métenos a la tierra que nos has prometido y encuentra en nuestro corazón un corazón como el de Josué y de Caleb, Señor. Un corazón diferente, una actitud diferente. Señor, danos un corazón como el de Josué y de Caleb, que veamos con ojos espirituales tus caminos, tus pensamientos, Señor, en medio del desierto. Que no veamos a los gigantes, que no veamos la tierra, que no veamos los escorpiones, que veamos la promesa que vieron nuestros padres. Danos ojos espirituales, Señor. Abre nuestros sentidos espirituales para que veamos más allá de lo que ven nuestros ojos y de lo que siente nuestro corazón, Señor. Que veamos, que vivamos en el Espíritu, Señor, para que seamos guiados, Señor, por el Espíritu y seamos hijos tuyos. Gracias, Señor, gracias. La gloria de su presencia me transformará y renovará todo mi ser. Amén, hermanos. Podemos sentarnos y vamos a recoger la ofrenda.